Entonces tengo una ecuación diferencial que tiene la estructura o la forma m por dx, así como lo ven aquí, m por dx más n por el diferencial de y esto va a ser igual a 0. Así tenemos la estructura que vamos a nosotros tomar en cuenta y a considerar. No se olviden esta estructura para las ecuaciones exactas y ecuaciones diferenciales no exactas. También deben contar con esta estructura o este modelo estructural. M por dx más n por dy, lo que está al lado del diferencial de x es m y al lado del diferencial de y es n. Entonces, recuerden también que para que una ecuación se considere exacta, debe ocurrir lo siguiente, que la derivada parcial de m con respecto a la variable y debe ser idénticamente igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si esto ocurre, significa que la ecuación diferencial es exacta. Y si no se cumple esta igualdad de las derivadas parciales, entonces la ecuación diferencial no se considera exacta. Entonces yo lo que voy a hacer aquí primero es cerciorarme de que la ecuación sea exacta. Muy bien, entonces vamos a identificar. Ya les dije ya que lo que está al lado del diferencial de x es m y al lado del diferencial de y es n. Eso es lo que voy a hacer. Entonces decimos, vamos a identificar nosotros y tomamos en cuenta aquí que m, miren, ¿quién es m? M va a ser igual, vamos a ordenar aquí, aplicamos la propiedad distributiva. Entonces m es igual a 1 entre y al cuadrado. Más por más es más. Y aquí nos quedaría 1 entre y al cuadrado, que multiplica al logaritmo natural de x por y. Ahora, a partir de m identificada, entonces nosotros vamos a determinar la derivada de m con respecto a la variable y. Entonces, pero m también yo lo puedo ver de esta forma, lo puedo arreglar. M yo lo puedo ver de esta manera. 1 entre y cuadrado es igual que yo diga y elevado a la menos 2. Y aquí nos quedaría y elevado a la menos 2 por el logaritmo natural de xy. Listo. Así voy a ver a m. Aquí está m. Muy bien. Ahora sí vamos a poder derivar de una manera muy factible. Entonces, a partir de m vamos a encontrar a la derivada de m con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a la variable y simplemente va a ser igual que, o sea, vamos a derivar solamente con respecto a la variable y. Lo que no tenga que ver nada con y se considera constante. Entonces, la derivada parcial con respecto a y, entonces le va a corresponder aquí a y a la menos 2. Aquí sería entonces menos 2 por y a la menos 3. Menos 2, menos 1, menos 3. Y aquí tenemos un producto, ¿sí o no? Tenemos un producto porque aquí tenemos y a la menos 2 por logaritmo, pero el argumento del logaritmo también está allí. En el argumento está presente y. Entonces aquí vamos a realizar o vamos a operar de una manera o aplicando los criterios de las derivadas de un producto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo lo derivo de esta forma. A los productos lo derivamos así. La derivada del primero, ¿sí? La derivada del primero entonces será, miren esto, coloco un paréntesis y digo, la derivada del primero sería menos 2 por y a la menos 3. Por el logaritmo de x por y sin derivar. Por el logaritmo de xy sin derivar. Como es un producto, es más. Más
y a la menos 2 sin derivar, o sea, el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es logaritmo de xy. Pero la derivada del logaritmo, recuerden que es 1 entre el argumento, que es lo que está encerrado por el logaritmo. 1 entre el argumento por la derivada parcial. Aquí vamos a colocar por la derivada parcial con respecto a quién, con respecto a y, que involucra a quién, al argumento, o sea, la derivada parcial con respecto a y de x por y. Bien, entonces decimos que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a menos 2 por y a la menos 3. Esto yo lo puedo ver como menos 2 entre y a la 3. Y aquí esto lo arreglamos y decimos más menos 2 entre y a la 3, lo estoy arreglando, por el logaritmo de xy, más, esto lo puedo ver como 1 entre y al cuadrado, que multiplica a xy. Y aquí tenemos, miren, la derivada parcial. Esto lo voy a colocar de nuevo así, miren. La derivada parcial con respecto a y de x por y. Entonces, aquí vamos a dejar dentro del operador diferencial, vamos a dejar a y x va a salir del operador. X sale porque x es una constante. X hace el papel de constante, mejor dicho, porque estamos derivando con respecto a y. Entonces x sale del operador y se quedaría solamente y. Así que aquí tenemos lo siguiente. Miren lo que se está formando. Entonces se va a formar lo siguiente, muchachos, miren. Entonces tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual. Colocamos esto, menos 2 entre y al cubo. Y digo, más menos 2 entre y cubo por el logaritmo de xy. Y aquí hacemos lo siguiente, miren, x ya hemos dicho que sale fuera del operador diferencial, entonces aquí sería más x entre y al cuadrado por x por y, lo que tenemos aquí abajo. Entonces nos quedaría la derivada parcial con respecto a y, ¿de quién? De y. Bien, entonces les recuerdo que la derivada parcial con respecto a y de y es igual a 1, porque es la derivada en realidad de y con respecto a y. Entonces aquí esto es 1. Entonces tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a menos 2 entre y al cubo. Y aquí me queda más menos 2 entre y al cubo por el logaritmo de x por y. A ver, miren, x entre x es 1. Me viene quedando entonces más 1 sobre y al cuadrado por y sería y al cubo. Entonces me viene quedando de esta manera. Aquí aplicamos la propiedad distributiva y nos va a quedar así, que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual entonces a menos 2 entre y al cubo, más por menos 2 entre y al cubo logaritmo de xy, más por más es más, 1 sobre y al cubo. Y entonces aquí nosotros podemos agrupar. Entonces te quedaría, a ver, menos 2y al cubo más 1y al cubo, menos 2 más 1 se copia el signo del mayor, que sería menos. Entonces me quedaría menos 1 sobre y al cubo, menos 2 sobre y al cubo por el logaritmo de x por y. Entonces, chicos, muchachos, señores, aquí ya tenemos la derivada parcial de m con respecto a y. Muy bien, y ahora vamos a identificar a n. Recuerden que n es aquel elemento con todo y signo que está al lado del diferencial de y. Entonces identificamos a n. Entonces n va a ser igual a x entre y al cubo menos 3. Colocamos x entre y al cubo
menos 3. Aquí tenemos n. Entonces vamos a determinar la derivada parcial de n con respecto a x. Bien, entonces rápidamente aquí colocamos el operador diferencial, que sería la derivada parcial con respecto a x de ¿quién? De x entre y al cubo menos la derivada parcial con respecto a x de 3. Bien, entonces vamos a resolver aquí en este operador diferencial. Y aquí también. Aquí nos damos cuenta que el operador diferencial es con respecto a x. Entonces aquí vamos a dejar dentro del operador a la variable x. Pero aquí se supone que hay un 1 que multiplica. Entonces 1 entre y al cubo va a salir del operador. ¿Por qué? Porque se considera una constante. No hay variación para esta función en y. Solamente vamos a dejar, repito, la variable en x. Así que la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual a 1 entre y al cubo, que multiplica la derivada con respecto a x de x. Entonces aquí la derivada parcial de x con respecto a este número 3, recuerden que 3 no tiene nada que ver, no guarda relación con x. Aquí no hay variabilidad para el elemento 3 porque carece de variable. ¿Ok? Entonces 3 carece de variable. Es una constante. Así que por tal razón la derivada de 3 con respecto a x es igual a 0. ¿Por qué? Porque 3 no guarda relación con x. 3 no tiene nada que ver con x. No hay variable allí. Bien. Entonces aquí la derivada parcial de x con respecto a x es 1. Y 1 por 1 entre y al cubo es 1 entre y al cubo. Entonces aquí tenemos ya que la derivada parcial de n con respecto a x simplemente va a ser igual a 1 sobre y elevado a la 3. Así que ya tenemos por aquí identificado a la derivada parcial de n con respecto a x, que es igual a 1 entre y al cubo, así como también tenemos la derivada parcial de m con respecto a y, que es igual a menos 1 entre y al cubo menos 2 entre y al cubo por logaritmo natural de x. Entonces vamos a comprobar ahora el criterio de exactitud. ¿Será exacta la ecuación diferencial planteada aquí? No, señores. ¿Saben por qué? Porque no se cumple el criterio de exactitud. La derivada parcial de m con respecto a y no es igual a la derivada parcial de n con respecto a x para esta ecuación. Dense cuenta que las derivadas encontradas o las derivadas halladas son diferentes. Entonces podemos decir que simplemente no se cumple. Podemos decir que la ecuación diferencial no se considera exacta debido a que la derivada parcial de m con respecto a y es diferente a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces aquí tenemos estas derivadas parciales que son diferentes. Y esto es un gran motivo para nosotros buscar un factor integrante, y luego que determinemos ese factor integrante, nosotros vamos a multiplicar por esta ecuación diferencial que no es exacta. Ya saben por qué, porque las derivadas parciales son diferentes. Entonces, hallamos ese factor integrante. Eso es lo que vamos a hacer. Buscamos el factor integrante, lo multiplicamos por esta ecuación diferencial no exacta y automáticamente, ¿saben qué? Se va a convertir esta ecuación diferencial en exacta. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es determinar
un factor integrante. Entonces vamos a conocer o vamos a tomar en cuenta dos factores integrantes. Primero tenemos el factor integrante que estaría en función de x, que lo voy a llamar nu de x, que es igual simplemente a la exponencial elevada a la integral de 1 entre n, que multiplica a la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x multiplicado por el diferencial de x. Ok, aquí les presento un factor integrante en función de x. Nu de x lo voy a llamar. Nu de x. Y también les voy a presentar otro factor integrante, que sería nu de y. Es un factor integrante en función de y. Y esto es igual a la exponencial o a la e de Euler elevada a la integral de menos, señores, aquí es menos 1 sobre m multiplicado por la derivada parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x multiplicado por el diferencial de y. Les recuerdo que uno de estos factores integrantes va a fallar y otro va a servir. Entonces, aquí nosotros lo primero que vamos a hacer es buscar esta diferencia, la diferencia de estas derivadas parciales, como lo son la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x, lo vamos a someter a una diferencia, a una resta, pues, con los datos que tenemos aquí. Ya sabemos entonces que tenemos la derivada de n con respecto a x, que es 1 entre y al cubo, y por aquí tenemos la derivada parcial de m con respecto a y, que es igual a menos 1 entre y al cubo menos 2 entre y al cubo por logaritmo natural de x por y. Ahora, vamos a conseguir esta diferencia. Y esta diferencia, como observan, forma parte de los dos, de ambos integrandos. Ya les dije que uno de esos factores integrantes nos va a servir. Uno falla y uno sirve. A ver, entonces vamos a buscar la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces esto es lo que voy a buscar ahora para hallar ese factor integrante. Luego ya saben lo que tienen que hacer. Ese factor integrante lo multiplican por la ecuación diferencial no exacta y automáticamente se va a transformar, se va a volver a exacta. Y lo vamos a trabajar como una ecuación diferencial exacta. Entonces, aquí colocamos la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Cuál es la derivada parcial de m con respecto a y? Aquí la tenemos. Sería menos 1 sobre y al cubo menos 2 sobre y al cubo por logaritmo natural de x por y menos la derivada parcial de n con respecto a x. La derivada parcial de n con respecto a x ya la hemos determinado, ¿verdad? Está por aquí, aquí está. La derivada parcial de n con respecto a x, que sería 1 entre y al cubo. Entonces aquí sería 1 entre y al cubo. Muy bien. Entonces aquí, a ver, vamos a arreglar. Tenemos que los denominadores son iguales, así por tal razón vamos a consolidar los denominadores. Y tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual simplemente a lo siguiente. Tenemos los mismos denominadores, los denominadores son iguales, así que podemos consolidarlos, o sea, formar un solo denominador, que sería en este caso y al cubo. Y arriba entonces procedemos a sumar algebraicamente, o sea, sumando o restando. Menos 1 sería menos 2, señores. Menos 2 por logaritmo natural de x por y. Podemos sacar aquí factor común. Y el factor común sería el elemento repetitivo que está allí. En este caso es menos 2. Así que el factor común sería menos 2. Entonces la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual al factor común, que sería menos 2. Abro un grupo, divido entre y al cubo y digo
Mentalmente vamos a dividir estos dos términos, estos dos elementos entre menos 2, que es el factor común. Divido aquí entre menos 2 y divido aquí entre menos 2. Menos 2 entre menos 2 es 1 positivo, lo coloco aquí. Menos por menos es más. 2 entre 2 es 1, 1 por logaritmo natural de x por y. Así nos queda, señores. Aquí entonces podemos apreciar a la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Ahora, esta diferencia es común para ambos integrandos. Aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos esa diferencia de derivadas parciales. Entonces vamos a ver cuál me convendría allí. Entonces vamos a analizar la ecuación diferencial en cuanto a su estructura. Miren esto. A ver, la que me podría servir aquí, señores, es usando m. Aquí, m. M porque m tiene logaritmo y puede servirme para de repente se cancele, se pueda eliminar con esto que está aquí. ¿Vieron? Con lo que tienen aquí. Como aquí en la diferencia de las derivadas parciales tienen 1 más logaritmo natural de x por y, entonces yo digo que me puede servir esta. ¿Y quién es 1 entre y cuadrado por 1 más logaritmo de x por y? M. Entonces, m es lo que hace referencia aquí. Entonces voy a escoger a new de y. New de y. Entonces miren esto. Digo, new de y, recuerden que estamos determinando ese factor integrante. Aquí colocamos new de y. New de y porque aquí tiene m. Entonces ya saben que m es el que me conviene aquí. M. Entonces coloco aquí new de y. Digo, new de y va a ser igual a la exponencial. Ok, aquí está, exponencial elevado a la integral, pero aquí va un menos. Menos, aquí coloco 1 entre m. Aquí digo 1 entre, aquí lo voy a colocar así, 1 entre m por la derivada parcial de m con respecto a y, menos la derivada parcial de n con respecto a x, multiplicado por el diferencial de y. Bien, entonces digo, mu de y va a ser igual a la exponencial, y aquí coloco elevado a la menos la integral de 1 sobre, recuerden que esta es la línea separadora, la línea que separa el numerador del denominador. ¿Quién es m entonces, señores? Aquí tenemos m. Aquí está m. ¿Quién es m? M es 1 entre y al cuadrado. 1 entre y al cuadrado que multiplica a 1 más logaritmo de x por y. 1 más logaritmo natural de x por y. Aquí tenemos m. Recuerden, aquí está la línea separadora. Esta es la línea que va a separar el numerador del denominador. Entonces, debajo de este 1 es conveniente colocar también 1. Bien, ¿qué multiplica? A la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Y aquí tenemos esa diferencia de derivadas parciales. Esta diferencia de derivadas parciales ya la tengo aquí. Sería entonces la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x es igual a menos 2. Menos 2 que multiplica a 1, aquí 1 más el logaritmo natural de x por y, que divide a su vez a y a la 3. Aquí está, y a la 3. Entonces colocamos aquí y a la 3, que multiplica al diferencial de y. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia de derivadas parciales. Aquí está. Bien, entonces continuamos con el desarrollo. Estamos hallando el factor integrante, que sería new de y, un factor integrante en función de y. Colocamos entonces la exponencial elevado a menos la integral. Aquí arreglamos, decimos 1 entre, esta es la línea que separa, la línea separadora, y aquí nos quedaría 1 más logaritmo natural de x por y entre
y elevado al cuadrado. Bien, todo esto multiplicado a, todo esto que multiplica a menos 2 por 1 más logaritmo natural de x por y entre y elevado a la 3 multiplicado por el diferencial de y. Bien, entonces desarrollando nos quedaría mu de y va a ser igual a lo siguiente: exponencial elevado a la menos la integral, aplicamos la doble c y nos quedaría y cuadrado por 1 sería y al cuadrado entre 1 más logaritmo natural de x por y. Esto que multiplica a su vez, miren, este menos 2 está multiplicando, podemos sacarlo fuera del operador integral, pero eso lo vamos a hacer en un rato. Entonces ya sabemos que ese menos 2 va a salir fuera del integral. Y aquí nos quedaría 1 más logaritmo natural de x por y entre y elevado a la 3 multiplicado por el diferencial de y. Tal como les dije, ese menos 2 vamos nosotros a sacarlo fuera del operador. Entonces nos va a quedar de esta forma. Así como les dije, sería entonces, colocamos mu de y va a ser igual a la exponencial. Y entonces menos 2 lo sacamos fuera del operador. Sería entonces menos 2 por menos 1 sería, menos por menos es más, sería 2. 2 positivo por la integral que involucra a lo siguiente. Miren esto. Aquí se observa que podemos simplificar. Miren, simplificamos 1 más logaritmo de xy entre 1 más logaritmo de xy es 1. 1 más logaritmo de xy, repito, entre 1 más logaritmo de x por y es igual a 1. Entonces aquí me va a quedar entonces 2 positivo por la integral, y aquí y cuadrado entre y al cubo se simplifica, me va a quedar simplemente el diferencial de y dividido entre y, una y aquí abajo, porque ya la 3 es y a la 2 por y, y y a la 2 se va con y a la 2 y me queda una sola y aquí abajo. Y aquí nosotros ya podemos observar que se va a formar un logaritmo de y aquí arriba. Entonces mu de y va a ser igual a la exponencial elevado a la 2 por el logaritmo natural de y. Y aquí esto lo puedo ver como mu de y es igual a elevado a la logaritmo de y elevado al cuadrado, aplicando las propiedades logarítmicas. Entonces podemos decir que e elimina este logaritmo natural, entonces me quedaría solamente mu de y va a ser igual al argumento del logaritmo, que sería y elevado al cuadrado. Señores, hemos determinado o hemos hallado el factor integrante. Ahora ese factor integrante, como les dije hace rato, lo vamos a multiplicar por la ecuación diferencial no exacta, así tal como se ve aquí, y automáticamente se va a convertir en exacta. Entonces vamos a hacer entonces esa conversión, por decirlo así. Entonces ya saben que aquí esta ecuación no exacta lo vamos a multiplicar por este factor integrante en ambos lados, y al multiplicar por 0 sigue dando 0. Entonces mu de y es igual a y al cuadrado. Este es el factor integrante, señores. Así que, como les dije, vamos a multiplicar por la ecuación no exacta. Si multiplicamos nos quedaría simplemente que, a ver, y cuadrado, vamos a multiplicar aquí. A ver, si multiplicamos todo por y al cuadrado, aquí por y al cuadrado, y aquí también por y al cuadrado, entonces va a quedar lo siguiente. A ver, aplicamos la distributiva y y al cuadrado que multiplica a todo, nos va a generar lo siguiente. Miren esto.
vamos a verlo así. A ver, y cuadrado, con este y cuadrado se elimina, ya se vuelve 1. Me quedaría simplemente 1 más logaritmo de x por y, que multiplica el diferencial de x. Seguimos aplicando la propiedad distributiva. Más por más es más. Y cuadrado por xy al cubo menos 3 entonces va a resultar lo siguiente: y cuadrado, que multiplica a x entre y al cubo menos 3 por el diferencial de y esto 0 por y al cuadrado es igual a 0. Recuerden que y cuadrado es el factor integrante que nosotros hemos determinado hace rato. Ahora, este y cuadrado lo voy a inmiscuir aquí, lo voy a introducir aquí en este grupo. Entonces nos quedaría 1 más logaritmo de xy por el diferencial de x más el paréntesis, lo dejo allí, multiplicado por el diferencial de y ahora digo y cuadrado por x entre y al cubo, nos quedaría simplemente x entre y menos 3 por y al cuadrado. Muy bien, señores, como les dije hace rato, automáticamente la ecuación no exacta se va a convertir en una ecuación exacta, donde tenemos una m nueva. Esta sería mi nueva m y aquí tenemos mi nueva n. Recuerden que para yo tomar en cuenta n es con todo y signo, o sea que un menos también tomo ese menos. Muy bien, entonces para simplemente corroborar, vamos a aplicar ese criterio de exactitud. Recuerden, como esta ecuación ya es exacta, porque ya la hemos multiplicado, la ecuación no exacta, por un factor integrante y tiene que ser exacta. Ahora, entonces, nosotros vamos a comprobar, pues vamos a corroborar ese criterio, y me refiero a lo siguiente, que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, a ver, se tiene que cumplir ese criterio. Vamos a ver si es cierto. Entonces, m es igual a 1 más logaritmo de xy. Y n es igual a x entre y menos 3y elevado al cuadrado. Esto significa que la derivada parcial de m con respecto a y simplemente es igual a la derivada con respecto a y de 1 más la derivada con respecto la derivada parcial con respecto a y del logaritmo de xy. Pero ya sabemos aquí que la derivada con respecto a y, la derivada parcial de 1 con respecto a y es 0, porque 1 no tiene nada que ver con y. Y aquí simplemente esto lo podemos ver como la derivada parcial con respecto a y del logaritmo sería 1 entre su argumento. El argumento del logaritmo es x por y. Entonces, x por y multiplicado por la derivada con respecto a y del argumento, que sería xy. Entonces aquí podemos decir que la derivada de m con respecto a y va a ser igual. Miren, aquí fuera del operador diferencial vamos a sacar fuera de ese operador a x, porque x no tiene nada que ver con y. La sacamos afuera, nos queda x entre xy por el operador con respecto a y de y. Y aquí la derivada parcial de y con respecto a y es 1. Entonces la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual, x entre x es 1. Nos quedaría 1 sobre y. Aquí tenemos la derivada parcial de m con respecto a y, que sería 1 sobre y. Ahora vamos a buscar la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces aquí la derivada parcial con respecto a x de x entre y la tenemos allí en cuenta, menos la derivada parcial con respecto a x de 3y al cuadrado. Entonces, dentro del operador diferencial vamos a dejar a la variable x, y 1 entre y va a salir por ser constante, por no guardar ninguna relación con x. Entonces nos quedaría que la parcial de n con respecto a x va a ser, aquí nos quedaría 1 sobre y, que es una constante, sale fuera del operador,
Y aquí colocamos ese operador diferencial con respecto a x. ¿De quién? De x. Menos, miren muchachos, 3y cuadrado. 3y cuadrado no tiene nada que ver con x. No tiene nada que ver con x. Entonces, como no tiene nada que ver con x, entonces vamos a sacarlo fuera. Pero aquí se va a quedar simplemente un 1 que suponemos que está allí. Entonces sacamos 3y cuadrado porque no tiene nada que ver con x. 3 no tiene nada que ver con x. Y y cuadrado, y no tiene nada que ver con x. Entonces aquí nos quedaría la derivada parcial con respecto a x de quién. Aquí se va a quedar únicamente 1. Aquí hay un 1, atrás del 3 hay un 1. Entonces, ya saben que la derivada parcial de 1 con respecto a x es igual a 0, porque 1 tampoco tiene nada que ver con x. Entonces ya todo esto se hace 0. Y aquí la derivada parcial de x con respecto a x es 1, y 1 por 1 entre y es 1 entre y. Entonces la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual a 1 sobre y. Entonces se cumple el criterio de exactitud, señores. Miren esto. Aquí tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y es 1 entre y. Y la derivada parcial de n con respecto a x es 1 entre y. Entonces se trata de una ecuación exacta. Ahora nosotros vamos a resolverlo como una ecuación exacta. Pero a partir de esta ecuación, ecuación diferencial que ya ha sido transformada a exacta. Esta ecuación que está aquí es una ecuación diferencial no exacta. No voy a trabajar con ella. Vamos a trabajar con esta ecuación que está aquí. Mi nueva m y mi nueva n. Ahora, ya para terminar, vamos a operar, vamos a procesar, mejor dicho, esta ecuación diferencial exacta como lo que es una ecuación diferencial exacta. Para ello hago lo siguiente, miren, voy a colocar esto. La derivada parcial de f con respecto a x debe ser igual a m. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a m. ¿Y aquí quién es m? M es mi nueva m de la ecuación diferencial exacta, que sería entonces 1 más el logaritmo de x por y. Bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Aquí vamos a colocar esto. Derivada parcial, la parcial de f va a ser igual a 1 más logaritmo de xy, que multiplica a la al diferencial parcial de x. Ok, así lo vamos a ver. Ahora integramos. Integramos al diferencial parcial de f, integramos por aquí también 1 más logaritmo de xy, multiplicado por la diferencial parcial de x. Muy bien, ahora el integral de la parcial de el integral del diferencial parcial de este argumento f va a ser el mismo argumento f. Y esto es igual a la integral de 1 más logaritmo de x por y, pero con respecto a x. Si es con respecto a x, entonces vamos a considerar o va a existir allí una constante, pero en función de y. Recuerden, aquí estamos integrando es con respecto a x. Entonces, aquí ya no vamos a colocar, después que integremos, ya no vamos a colocar c. No vamos a colocar c, porque está este diferencial parcial de x. Entonces, aquí en vez de colocar c, lo que vamos a colocar sería una función que involucra a esa variable que está haciendo el rol o está haciendo el papel de constante. Y aquí la variable que está haciendo el papel de constante es simplemente y, porque el diferencial parcial está con respecto a x. Bien, entonces aquí separamos y decimos la integral de 1 por parcial de x sería el diferencial parcial de x, más la integral del logaritmo de x por y por el diferencial parcial de x. Muy bien, muchachos. Entonces,
Aquí decimos lo siguiente, el integral del diferencial parcial del argumento x es el argumento x, más el integral de este logaritmo de x por y, que aquí vamos a utilizar integración por partes, es la técnica de integración más adecuada aquí y correspondiente también. Entonces aquí esto está multiplicado por el diferencial parcial de x. Como les dije hace rato, ya no voy a colocar la constante de integración c, no. Voy a colocar una función phi, vamos a llamarlo así. Una función phi que involucra a la variable que está haciendo el papel de constante. Si yo estoy integrando con respecto a x, entonces la variable que está haciendo el papel de constante sería y. Entonces aquí sería más phi de y. Muy bien, muchachos. Vamos a integrar entonces este logaritmo. Bien, entonces para ello lo que hacemos es lo siguiente. Decimos, a ver, vamos a decir, bueno, vamos a llegar hasta aquí. A ver, porque lo que queda, lo que está pendiente es resolver esa integral que vemos allí. Entonces, a ver, la integral del logaritmo de xy, vamos a verlo así normal, pues. En vez del diferencial parcial de x, yo lo voy a llamar dx para integrarlo mejor. Bueno, miren, aquí ya sabemos que tenemos para integrar por partes, porque se trata de una integración por partes. Voy a decir que voy a llamar u, a ver, vamos a llamar u al logaritmo de x por y. Y entonces derivada, el diferencial de u va a ser 1 entre el argumento multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento, pero recuerden que aquí yo estoy buscando o estoy derivando es con respecto a x, ¿ok? Es con respecto a x. Entonces aquí 1 entre x, 1 entre el argumento multiplicado por la derivada, pero es con la derivada de x, la derivada de x por y, o sea, la derivada del argumento, pero es con respecto a la variable x, voy a derivar. Entonces el diferencial de u, aquí vamos a colocar por el diferencial de x. El diferencial de u va a ser igual entonces a 1 entre x por y, y la derivada de x por y, recuerden que aquí voy a derivar es con respecto a x. ¿Por qué? Porque la integral está con respecto a x. Entonces, esta derivada, esta comilla significa derivada. Esta derivada con respecto a x simplemente es su coeficiente, su acompañante. Con respecto a x es y. Entonces aquí quedaría y por dx. Entonces el diferencial de u va a ser, miren, y entre y es 1. Entonces me quedaría 1 sobre x por diferencial de x. Entonces, muchachos, aquí lo que vamos a hacer ahora es buscar, ahora decimos, identificamos al diferencial de b como el diferencial de x. Integramos ambos lados, entonces nos queda que b va a ser igual a ¿quién? Al integral del diferencial de x, que sería x. Ahora aplicamos el método de integración por partes, que sería lo siguiente: integral del logaritmo natural de xy por diferencial de x va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces aquí tenemos que integral del logaritmo de xy por el diferencial de x va a ser igual a u por b. ¿Quién es u? Aquí tenemos u. ¿Quién es u? U sería el logaritmo de xy. Por b, ¿quién es b? B sería x, entonces sería x por logaritmo de xy menos la integral de b por du. ¿Quién es b? B sería x, x que multiplica a du. ¿Quién es du? Du sería 1 entre x por dx. 1 sobre x por el diferencial de x. Entonces la integral del logaritmo de xy por el diferencial de x va a ser igual simplemente
a x logaritmo de xy menos, miren, x entre x es 1, integral del diferencial de x. Entonces aquí quedaría integral del logaritmo de xy por dx es igual a x por logaritmo de x por y, menos integral del diferencial de x sería x. Ya no vamos a colocar la constante de integración, porque recuerden que esa constante de integración es esta que está aquí, que sería phi, una función en la variable que está haciendo el papel de constante. En este caso la constante, la variable que se está comportando como una constante es y. Entonces aquí ya no vamos a colocar constante de integración. Bueno, aquí ya la tenemos incorporada esa constante de integración, que sería phi de y. No vamos a colocar nada de constante arbitraria c. Y aquí tenemos la integral. Entonces vamos a reescribir todo esto. Decimos que f, aquí lo escribimos, miren, f va a ser igual a x más la integral del logaritmo de xy por el diferencial parcial de x, que sería lo siguiente. Miren, x por logaritmo de xy menos x más phi de y. Aquí lo tengo, señores, miren. Entonces x menos x es igual a 0. Me quedaría entonces f va a ser igual a x por logaritmo natural de x por y más phi de y. Muy bien, entonces ya tenemos aquí parte de la solución. Pero entonces nos quedaría por mientras así. F va a ser igual a x logaritmo de xy más phi de y. Ahora lo que vamos a hacer ahora es considerar la contraparte, que sería lo siguiente. Sería la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a n. Entonces la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a n. ¿Quién es n? Recuerden que n, aquí tenemos n identificada. Sería x entre y menos 3y cuadrado. Y coloco aquí menos 3 veces y al cuadrado. Ahora, vamos a buscar la derivada de f, la derivada parcial de f con respecto a y. Pero aquí tenemos f. Miren, aquí tenemos f. Entonces, quiero determinar esto, la derivada parcial de f con respecto a y. Y eso lo voy a lograr en base a f. Entonces, después que yo determine la derivada parcial de f con respecto a y, lo reemplazo aquí y hago lo que tengo que hacer. Alguna reducción, alguna simplificación, algo. Entonces vamos a buscar esto, la derivada parcial de f con respecto a y en base a f, a partir de f. Entonces a partir de f vamos a buscar la derivada parcial de f con respecto a y. Y esto va a ser igual entonces la derivada de f con respecto a y. Aquí sería entonces la derivada parcial con respecto a y de ¿quién? De x por logaritmo de xy. Más la derivada con respecto a y, la derivada parcial con respecto a y de phi de y. Bueno, señores, miren esto. Aquí, si es con respecto a y, entonces x debe salir del operador diferencial. Entonces nos quedaría que la derivada parcial con respecto a y va a ser igual a x por la derivada parcial con respecto a y de ¿quién? Del logaritmo de xy. Miren, aquí tenemos una función en y. Entonces esta notación o este operador diferencial se va a transformar ahora en simplemente una simple derivada con respecto a y de phi de y. ¿Por qué? Porque se trata de una sola variable que está aquí. Entonces, aquí vamos a resolver este operador que tenemos aquí. Tenemos que la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a lo siguiente. Miren, x que multiplica la derivada
con respecto, la derivada parcial con respecto a y del logaritmo de xy es 1 entre el argumento multiplicado por la derivada parcial con respecto a y de quién, del argumento, que sería xy. Ya saben que si es con respecto a y se queda dentro del operador y x sale. Entonces, y aquí sería más, esto igual que, esto lo voy a dejar así, la derivada con respecto a y de phi de y. Muy bien, entonces vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar por aquí, en este espacio. Vamos a seguir con la continuación. Entonces aquí nos queda que la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual, miren, x sale, ¿verdad? Sería entonces x sale del operador por ser una constante, entonces nos quedaría x por x, esta x que está aquí y esta x que sale, entre x por y por la derivada parcial con respecto a y de quién, de y, más la derivada con respecto a y de phi de y. Entonces miren esto, x entre x es 1 y aquí nos quedaría solamente que nos quedaría x entre y y aquí la derivada parcial de y con respecto a y es 1. Entonces nos quedaría solamente x entre y más la derivada con respecto a y de phi de y. Entonces, muchachos, ya tenemos a la derivada parcial de f con respecto a y, que es igual a x entre y más la derivada normal con respecto a y de phi de y. Ahora, vamos a reemplazarlo aquí, muchachos. Miren, aquí, donde está la derivada parcial de f con respecto a y, miren, lo reemplazamos aquí en esta ecuación que se ha formado. Aquí. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y, aquí la tengo. Sería entonces x entre y más la derivada con respecto a y de phi de y. Y esto es igual a ¿quién, señores? Miren, a x entre y menos 3 por y elevado al cuadrado. Entonces vamos a buscar aquí, vamos a despejar o vamos a buscar phi de y. Para ello, miren, me doy cuenta que si xy está positivo aquí, pasa al otro lado negativo, se va a eliminar con esta. xy y xy dan 0. Entonces me quedaría solamente que la derivada de phi de y con respecto a y va a ser igual a menos 3 por y al cuadrado. Ahora aquí lo que tengo que hacer es integrar. Digo que diferencial de phi de y es igual a menos 3 por y cuadrado por el diferencial de y. Integramos y entonces aquí sí vamos a colocar una constante de integración. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el diferencial, un diferencial que involucra a una sola variable. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría de esta forma. Integral del diferencial de phi de y sería el argumento phi de y, que es igual a ¿quién? A menos 3. Menos 3 sale del operador, ¿verdad? Sería menos 3 por el integral de y cuadrado por dy. Y ahora, phi de y va a ser igual a menos 3 por el integral de y cuadrado, sería y a la 3 entre 3, más, vamos a colocar aquí C1, así como lo ven aquí, C1. Entonces, phi de y va a ser igual, mira, 3 entre 3 es 1, sería entonces C sub 1 menos y elevado a la 3. Bien, aquí tenemos a phi de y. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vámonos aquí, señores. Aquí, en f. Digo que f, miren lo que voy a hacer. F, aquí, f es igual que yo diga f de xy. ¿Ok? F es igual que yo diga f de xy. Y esto es igual a x logaritmo de xy, x por logaritmo de x por y, más phi de y. ¿Pero quién es phi de y? Phi de y sería c sub 1 menos y al cubo. Pero ahora vamos a hacer algo. Se ha demostrado que f de xy es igual a c. Así que, pero esta es una c
una C abreviada de esta forma, así. Una C con unas rayitas, unos cachitos por aquí. Así, vamos a colocarla así. Entonces nos va a quedar así. Una C de esta forma y esto va a ser igual entonces a x por logaritmo de xy más c sub 1 menos y al cubo. Entonces esta C abreviada va a atraer a este C1, más C1 va a pasar para el otro lado como C1, menos C1 restando. Y es igual a x logaritmo de x por y menos y al cubo. Ahora, esta C abreviada menos C sub 1 sería C. Y esto es igual a x por logaritmo de xy menos y al cubo. Y aquí tenemos, señores, la solución. Esta sería la solución general. Una solución general y complementaria. ¿Saben por qué complementaria? Porque contiene allí a la constante c sin conocer. Por eso se llama complementaria. Entonces aquí tenemos la solución general y a la vez complementaria. Bueno, muchachos, eso sería todo. Entonces nos veríamos en los próximos tutoriales. Chao, hasta luego.